Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar. Desde aquí os damos la más cálida bienvenida. Vamos a estar con vosotros unos 50 minutos más o menos para hablar de este webinar que le llamamos Claves para liderar con éxito en remoto. Este es el tercer webinar que corresponde a las semanas 8 a 10 de confinamiento. Llevamos 9 semanas de confinamiento. Bueno, ahora os contaremos por qué hemos ido trabajando por semanas para hacer de una manera muy específica la agenda de cada una de las semanas y qué es lo que teníamos que hacer, que la investigación y la experiencia nos demostraban que funciona cuando trabajamos de esta manera. Bueno, este es el equipo de Instituto de Liderazgo. Con vosotros vamos a estar hoy Miriam Víger, que hará una parte, Ramona Vicente, José Luis Calvo y Pedro Gioia. Vamos a ser 4 de nosotros los que vamos a estar trabajando con vosotros y explicándoos cosas. ¿Y qué más contaros? Vamos a contar un poco la estructura del webinar. Ramona, cuéntanos. Hola, buenas tardes a todos. Os contamos un poquito la estructura. Mirad, bueno, como os ha dicho Pedro, estaremos aproximadamente entre 40 y 50 minutos con vosotros. Tenemos los micrófonos cerrados, sobre todo por el tema de interferencias, pero podéis escribir cualquier pregunta que tengáis en el chat, que lo iremos gestionando también, y por supuesto al final de todo abriremos los micros por si alguien tiene alguna pregunta específica que quiera hacer. Después del webinar, aquellos que estéis interesados en hacer una sesión individual, porque os ha quedado alguna duda, porque necesitáis ver cómo podéis aplicar algún contenido a vuestra realidad específica, tenéis oportunidad de contactar con nosotros y después de esa sesión os mandaríamos el ebook para que tuvierais la información completa. ¿Qué va a pasar durante la sesión? Bien, durante la sesión, como os ha explicado Pedro, vamos a estar los 4 interviniendo, cada uno en una parte. Cosas del directo seguro que nos pisamos en alguna ocasión, pero vamos a hacer también una serie de ejercicios, vamos a votar, queremos saber vuestra opinión, queremos oír vuestra voz y lo vamos a hacer a través de una herramienta que se llama Menti. ¿Vale? Lo tenéis ahí, os acabo de poner en el chat. Tenéis que entrar en vuestro teléfono en menti.com y os va a aparecer una pantalla, no parece que no la veis, en la que posteriormente, cuando hagamos la encuesta, cuando os pidamos que votéis o que deis vuestra opinión, tendréis que poner un código, pero tranquilos porque os iremos guiando. Y después, al final de la sesión, vamos a tener una sorpresa, con lo cual los animamos a que estéis con nosotros estos 40-50 minutos y, bueno, pues participéis, animéis y lo hagamos lo más interactivo posible. Vale, muy bien. Pues vamos allá. Porque nosotros nos gusta siempre mucho explicar por qué estamos haciendo estas cosas y las estamos haciendo de esta manera en la que las hacemos. ¿Por qué estos contenidos realmente? ¿Por qué vamos a ver lo que vamos a ver? Bueno, pues porque dentro de nuestra experiencia en Instituto de Liderazgo llevamos 23 años dedicados a hacer desarrollo de liderazgo y nos damos cuenta de que en las distintas fases de este confinamiento, este webinar está adaptado específicamente a cómo liderar en remoto en esto que nos está ocurriendo en este momento. Entonces, nos dábamos cuenta que, bueno, que no es lo mismo liderar en remoto en la primera semana de confinamiento, cuando no sabíamos muy bien qué estaba pasando y qué teníamos que hacer, a liderar en la 9ª o en la 10ª semana de confinamiento, que ya sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Hay otras incertidumbres y otros temas, pero nos damos cuenta de que para preparar las agendas de unos y otros periodos hacía falta hacer cosas muy específicas y muy concretas. Es decir, tanto el líder en remoto como los equipos evolucionan, aprenden y hay cosas en las que aciertan, cosas en las que se equivocan, cosas que hay que corregir y cosas que hay que reforzar. Todos esos temas tienen que entrar en las agendas de liderazgo de estos periodos. Por eso, veréis que haremos unas cuantas referencias siempre a como veíamos en el webinar anterior, de la semana 4 a 7, o como hicimos mucho hincapié en el primer webinar, etc. Entonces, veréis que corresponde a una fase de un periodo en el que vamos trabajando. Vale, vamos a empezar. Y os contaba Ramona antes que queríamos contar con vuestra opinión, y por supuesto que es verdad. Entonces, vamos a empezar trabajando en esa herramienta que os ha dicho Ramona. Por lo tanto, Ramona, cuéntalas Coger vuestro teléfono, entráis en el buscador y ponéis, como hemos puesto en el chat, menti.com. En este momento vais a tener una pantalla
en el cual entráis, en el que tenéis que poner el código. El código lo tenéis ahora mismo en pantalla, os lo acaba de poner Pedro, es el 31 06 90. Le dais a Submit, ¿vale? Y ya os pregunta, os hace una encuesta, cuáles son los problemas que atraviesan ahora nuestros equipos. Y os dan posibilidad de poner tres palabras. Sí, Podéis rellenar el campo, ¿vale? Pero podéis dejarlo en una exacto. palabra también. Podéis llegar a poner 25 letras juntas, con que, o sea, se pueden hacer frases cortas, ¿vale? Entonces, eso, ¿cuáles son los problemas que atraviesan nuestros equipos ahora mismo? Le dais a enviar y os aparecerá un cuadro con unas barras que quiere decir que está enviando. Vale, vamos a dejar un poquito más, vamos a dejar 10 segunditos más para que dé tiempo a todo el mundo. Vale, y si veis, esto es una nube de palabras que conocéis todos, y lo que viene a decir, las palabras más grandes, las que más se notan, son las que más veces han salido, las que más veces hemos escrito. Entonces, es muy, muy interesante ver cómo, bueno, la que más destaca, obviamente, como podéis ver ahí, es incertidumbre. Es realmente incertidumbre, miedo, ansiedad, estrés. Bueno, es muy interesante verlo y apreciarlo, ver cómo son palabras que hemos ido viendo a lo largo de los tres webinars, pero tenían distintos pesos específicos en cada uno de las fases. Y concretamente la incertidumbre inicial, que era ¿qué hacemos ahora? ¿Qué va a pasar? Se ha convertido, lo vimos en el webinar primero, que había que trabajarla de una determinada manera. Veréis que aquí vamos a trabajar mucho cómo gestionar la incertidumbre, porque es otra incertidumbre diferente, es una incertidumbre que proviene precisamente de encontrarnos con un futuro, que es muy cercano, de hecho ya, y que, como se está diciendo casi constantemente, nos encontramos con una nueva situación, con una nueva manera de afrontar las cosas. Vamos a verlo, vamos a trabajarlo más en profundidad. Seguimos donde estábamos. Vale. Y si veis, vamos a trabajar estos 6 puntos. Cada uno de los puntos obedecen a determinados temas que queremos hacer mucho hincapié con ellos. Sentíos libres de hacer todas las preguntas que queráis en el chat, o si en el chat podéis poner, oye, me gustaría hablarlo y comentarlo, porque pues lo ponéis tranquilamente y os damos entrada para que podáis comentar. Vale, vamos a empezar. ¿Cuáles han sido los aprendizajes y las fases de la crisis en las organizaciones? Obviamente, y como vemos aquí, apenas hay cosas lineales en la vida. En realidad, apenas hay cosas que vayan como una línea recta desde el principio hasta el final. La propia crisis sanitaria ha tenido unas fases que tenían sus curvas, tanto de casos como de contagios, etcétera. Entonces, iban subiendo, van bajando, etcétera. En el términos de liderazgo, en términos de gestionar equipos en remoto, en este caso, se producen esas mismas fases. Se producen fases y se producen distintas etapas que hay que gestionar de manera diferente. Si las gestionamos todas de la misma manera, porque nosotros somos así y yo sé hacerlo de solo de una manera, seguro que en alguna de ellas acierto, pero habrá otras en las que probablemente no sea tan certero. ¿Qué hemos aprendido de las organizaciones? Pues mirad, a nosotros nos gusta mucho siempre basar todo lo que decimos, lo basamos en investigación y en experiencia. Entonces, es muy interesante y es muy curioso, porque lo que ha ocurrido en este confinamiento es que no había investigación sobre ello. Nunca nadie, ninguno de nosotros había vivido una circunstancia de este tipo. Por lo tanto, están investigadas crisis y momentos de incertidumbre de otro tipo, pero no de confinamientos prolongados. En el webinar segundo trabajamos mucho qué ocurría en confinamiento prolongado con las personas. Pero también es cierto que empieza a haber ahora ya mucha investigación, hay que darle un tiempo a que madure, pero empieza a haber muchos datos porque somos muchos billones de personas los que estamos confinados. Entonces hay mucho dato para investigar. Entonces, las investigaciones lo que nos empiezan a decir es que este tipo de crisis a nivel organizativo nos ha enseñado 2 grandes lecciones. Una es que cuando las personas, esto es un poco de perogrullo, pero cuando las personas cuidamos a otras personas, estas cuidan a la empresa. Es decir, cuando la empresa, en la forma de líderes y de managers, cuidan a las personas cuidan a la empresa. Y esto se ha hecho mucho
y con mucho cuidado y con mucho hincapié en el tema del liderazgo en remoto. Y ha habido un segundo gran aprendizaje es que todas las crisis y todos los modelos, en este caso de liderazgo, tienen ciclos y van pasando por fases. Y si no cambias, no eres capaz de adaptarte. En el webinar 2, si recordáis, hablábamos mucho de cómo pasaban los equipos de un formato emergencia, que le llamábamos, que es vamos a mantenernos de la mejor manera que podamos hasta que llegue lo normal, a un formato, otros equipos estaban en formato de adaptación. No me gusta donde estoy, pero voy a sacarle el máximo partido posible a esto. Entonces, solamente te adaptas cuando consigues ir haciendo pequeños cambios que se adaptan al momento y al contexto en el que estamos. José Luis, cuéntanos un poco, ¿cuáles Sí, son pues los grandes aprendizajes? comentábamos que no había investigaciones previas a esto, y lo que sí es cierto es que a lo largo del confinamiento sí se han hecho algunas investigaciones de cómo está impactando esta crisis, este confinamiento, esta situación. Y bueno, es lo que decía Pedro, es decir, cuando el liderazgo es adecuado y se cuida a las personas cuidan a las empresas. Es paradójico porque en la crisis del 2008 la caída del compromiso fue brutal, es decir, se habló de una crisis de compromiso a extremos curiosísimos. Sin embargo, en esta, como se ha ido acompasando y se ha ido liderando generalmente bien, la gente ha respondido. De hecho, fijaros en las cifras que dice que el 84% de las compañías afirman que el nivel de compromiso está subiendo, que el 90% la cultura ha mejorado, que el 83% cree que la experiencia del empleado es mejor. Ya decimos que son datos de investigaciones estadounidenses que no sabemos si podemos extrapolar en el número a España, pero en la tendencia seguro que sí. Es decir, lo que vamos viendo de nuestros clientes y vamos trabajando, es verdad que sí que se está percibiendo que frente a aquella crisis, esta sí se ha cuidado y la respuesta sí que ha sido de mejora de los equipos. Muchas gracias. Vamos a ver el modelo que utilizamos. El modelo que utilizamos para trabajar cómo va cambiando el liderazgo, cómo cambian el papel y las funciones según van cambiando el contexto, es un modelo de Stargate de los años 90, pero está muy actualizado y muy adaptado, y que te dice que en las crisis, y en las crisis de cierta envergadura, de cierta incertidumbre, normalmente se pasan por 3 fases. Una primera que es de reacción. Necesitamos reaccionar, nos encontramos con algo, no sabemos muy bien lo que es, en nuestro caso no sabíamos absolutamente nada de lo que era, y tenía además unas consecuencias fatales, es decir, era un tema bastante serio. Entonces, necesitamos reaccionar. En el segundo, empezamos a reaccionar, empezamos a entenderlo, entonces necesitamos responder. Y en el tercero, necesitamos empezar a regresar a nuestra vida anterior o sea como sea, pero empezamos el camino de vuelta. Pues bien, para cada modelo necesitamos un tipo de liderazgo. En el liderazgo de reacción, en la fase de reacción, necesitamos instruir. Y si recordáis, en el webinar 1 hacíamos una agenda de liderazgo que estaba día a día, iba día a día y estaba muy orientada a conseguir pequeñas cosas, a decir pequeñas cosas, cómo se tenían que hacer, a convertir, como decíamos, los objetivos en tareas, aclararlo todo, que todo fuera muy sencillo, que hubiera mucho apoyo, pero estaba todo orientado a que las personas tuvieran unas pocas cosas claras, porque partimos de la base que estamos en incertidumbre y los propios líderes tampoco tienen certidumbre, no saben tampoco, saben a lo mejor algo un poquito más que nosotros, pero no mucho más. Entonces, era la fase de instruir. En la fase segunda, la fase de responder, vemos que el modelo es ajustar y veíamos, lo volcábamos en el webinar 2, en que había que trabajar especialmente la motivación, porque se empezaba a venir abajo, empezábamos a ver que esto no acababa, que seguía un día tras otro, que había mucha carga de trabajo, que me empezaba a desmotivar, entonces empezamos a bajar y empezábamos a trabajar también de una manera muy clara la necesidad de fomentar la participación de las personas, que no adoptaran un papel de observadores puros, pasivos. Y un último recordatorio, hacíamos mucho hincapié en el papel de la reputación del líder. El líder en ese momento y en el anterior, pero en este es crítico, tiene que empezar a generar una percepción de que está avanzando, de que está haciendo al equipo avanzar. Estamos en la tercera fase. La tercera fase es regresar. La tercera fase es empezar a volver hacia nuestra vida como la teníamos. Y aquí cambia mucho el papel del líder y cambia mucho las acciones y veréis que cambia mucho la agenda también. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se trata de internalizar y de crear conciencia. Crear conciencia no es más que preparar a nuestros equipos
para que puedan dar solución a lo que va a venir. No sabemos lo que va a venir, pero sí tienen que estar preparados para dar solución. Y eso tiene un modelo de liderazgo que ahora vamos a ver y que es también muy interesante. La clave de todo esto es que seamos capaces de ir cambiando según van cambiando las fases, porque si no nos podemos quedar anclados en una fase y obviamente anclar a nuestro equipo. Vamos a ver estas fases. Sí, estas son las fases que nos ha estado contando Pedro, ¿no? Y como bien decía, para nosotros lo más importante es, no hay liderazgo bueno o malo, sino liderazgo adecuado al contexto que se está viviendo. Si el contexto ha cambiado, el liderazgo eficaz tiene que cambiar a través de distintas acciones. Y como decíamos, ¿qué pasaba en las primeras semanas? Bueno, las primeras semanas fueron tremendas, ¿no? Un teletrabajo forzoso en el que nadie se imaginaba que teníamos que convivir todos en las casas con las distintas particularidades que había en cada una de las casas, ¿no? Y ahí es donde tuvimos que poner el foco en la microayuda. O sea, microgestión nosotros lo cambiamos por microayuda porque había que particularizar emocionalmente con lo que le pasaba a cada una de las personas de nuestro equipo. Algunos podían trabajar de 6 a 10 de la mañana, pero a las 10 se levantaban los niños. Otros podían estar 24 horas, pero nosotros como líderes teníamos que no juzgar y teníamos que aprovechar ese momento para estar cerca de nuestros equipos, para generar confianza y en ese momento en el que la incertidumbre era máxima, para poder generar a través de la microayuda, aunque fuera certidumbre de en las próximas 3 horas vamos a hacer esto, a ver cuál es la siguiente comunicación. Y así pasamos las primeras 3 semanas hasta que empezamos a evolucionar, el contexto cambió y tuvimos que hacer otras cosas, ¿verdad, Miriam? Pues como ya comentamos, después de esta semana primera un poco de caos, ya tocaba responder. Y el ámbito donde había que trabajar, que lo estuvimos viendo, tenía que ver mucho, lógicamente, con la motivación y con la cohesión. Con la primera vez las primeras semanas que hacíamos un seguimiento muy operativo, aquí había que distanciar más ese seguimiento. Y sobre todo hablábamos mucho también de la importancia de involucrar a la gente en proyectos transversales, de los que llaman SWAT teams, que se sintiesen involucrados, responsables de lo que estaba pasando, ¿no? Lo mismo que al principio, no sé si os ha pasado a los que estáis aquí, pues todo el mundo se apuntó a webinar, a formación. No era el momento. Quizá después de saber lo que necesitábamos cada uno de nosotros, el líder ya tenía que empezar a ofrecer formación específica, sobre todo para las personas que estaban del equipo, ¿no? Y también donde el estrés y el cansancio, antes había incertidumbre extrema, aquí sí que había incertidumbre extrema, pero estrés y cansancio se vuelve algo relevante, por lo tanto, el apoyo emocional aquí todavía era igual de clave, ¿no? Y sobre todo había que entrenar en lo que venía. Pero fijaros que esto que tiene que ver con que se ponía mucho más foco ya en la cohesión y la motivación en esta fase, no es algo estanco. Nosotros decimos, seguramente, aunque estemos en la fase 3, de pronto tienes que volver a microayudar a alguien, de pronto tienes que generar confianza. Por lo tanto, aunque haya que poner foco, esto es muy flexible. ¿No? Tienes una persona que está en un estado emocional diferente al otro y tienes que volver a ajustarte a eso. Pero en esta segunda fase, comunicación, enfoque si queréis un poco más estratégico, la parte de apoyo emocional y sobre todo el ya entrenarles en los nuevos roles que tenían. Vale, ¿y qué hay que hacer en la tercera? ¿Qué es de lo que se trata en este webinar? Pues os vamos a preguntar, ¿qué creéis que hay que hacer en esa tercera? Vamos a volvernos otra vez. Entonces, tenéis que volver otra vez a Menti, volver a coger vuestros teléfonos, le dais actualizar. En este momento ya está cambiando la pantalla. Tenemos todavía, aquí lo tenemos, y en este momento ya tenéis la pregunta, ¿vale? Tenéis que pinchar en una de las respuestas y darle a enviar. En el momento en el que hayáis votado, os aparecerá un corazón de gratitud en la pantalla y es que vuestra respuesta ya será recibida. Vale, vamos a dejar, 5 segundos más. Vale, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la cosa correcta que tenemos que hacer? ¿Enfocar en resultados a corto plazo? Pues obviamente, un 0%. ¿Por qué? Porque no es su momento. Su momento fueron las 3 primeras semanas que había que ser muy microoperativo. Y de hecho, algunos clientes nos dicen, es que yo sigo haciendo esto. Decimos, pues ya no es el momento. Obviamente cada uno conoce muy bien a su equipo y sabe lo que necesita, pero ya no es el momento. Esta que veis aquí, el equipo tiene experiencia, dejarlo fluir, pues en incertidumbre, y más cuando las cosas son tan cambiantes, no nos da tiempo a coger esa experiencia. Tendríamos experiencia y dejaría de ser un entorno incierto
la próxima vez que nos pase. La próxima vez que nos pase ya lo hemos vivido, tenemos una cierta experiencia. Aquellos que hayan aprendido y que le hayan sacado partido tendrán experiencia. Aquellos que simplemente lo hayan vivido y lo hayan pasado, posiblemente vuelvan a repetir los mismos errores. Pero, fijaros, fomentar la colaboración entre equipos. Esto que es muy, muy importante y que el 67% opinamos eso, esto era la clave en el segundo webinar. Esto es la clave entre las semanas 4 y 7. ¿Por qué? Porque es cuando cae la motivación y, como os contaba antes Miriam, es cuando necesitamos involucrar a los equipos en proyectos que sean importantes para el equipo, para la organización, en lo que llamamos los SWAT teams, los equipos de operaciones especiales. ¿Por qué? Porque les hace sentirse importantes. Entonces, eso es muy importante en esta fase también, pero en esta fase realmente la clave es esta. Es tomar conciencia de la situación, aportar soluciones. Pensar que estamos empezando a salir, estamos empezando a ver que ya tenemos casi una pierna fuera y que cuando lleguemos, si veis los protocolos que se están poniendo las compañías y las empresas, no es una vida normal, no es una vida como teníamos antes. No puedo estar con mi compañero de al lado, tengo que alternar, como nos cuentan clientes, tengo que alternar, yo voy el lunes y el miércoles, él va el martes y los jueves, etcétera, etcétera. Entonces, tomar conciencia de la situación es la gran clave que tenemos que afrontar ahora. ¿Y cómo lo vamos a afrontar? Vamos a verlo también. Lo afrontamos como tenemos ahí. Primero, trabajando mucho, veréis, ahora os vamos a contar cómo van cambiando los modelos de liderazgo y el tipo de acciones que tenemos que hacer, pero básicamente lo que tenemos que hacer es un liderazgo mucho más orientado al desarrollo de esas personas y de esos equipos en incertidumbre, prepararlos para lo que viene, prepararlos para poder ofrecer soluciones en entornos en los que no tenemos experiencia. Si no tenemos experiencia podemos esperar a tenerla, lo cual en términos organizativos es un suicidio, o hacer cosas. Entonces tenemos que empezar a preparar a todas estas personas en el equipo a pensar de manera que puedan dar soluciones. Toda esta información y bastante más profundizada la tenéis en el ebook que damos, como os contaba Ramón. Vale, esos son a grandes rasgos las cosas que había que hacer. Pero ¿qué han de hacer los líderes? Estamos en un programa, en un webinar de liderar en remoto, de liderazgo en remoto. A nosotros nos gusta mucho más hablar de liderazgo que de líderes, pero en cualquier caso es un programa de cómo hacen los líderes para generar algo en remoto. Para nosotros liderazgo, y aprovechamos y lo decimos ya, es el proceso de generar dirección, alineamiento y compromiso. Entonces, si queremos generar dirección, saber hacia dónde vamos, alineamiento, es decir, que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer para ir hacia esa parte, y compromiso, que es todo ese factor emocional que hace que las personas se queden y se vinculen a nosotros, tenemos que ir haciendo cosas diferentes, porque si no, en una fase genero dirección, alineamiento y compromiso y se me cae en la siguiente si sigo haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué han de hacer los líderes en la fase 3? Pues cuéntanos un poco, Ramona. Fijaros, vamos a volver a la nomenclatura que nosotros tenemos, ¿no? La fase de reaccionar, las 3 R's que nosotros llamamos reaccionar, responder y regresar. Pues fijaros, es muy importante eso que tenemos en la primera columna, ¿no? ¿Cómo se sienten los colaboradores? ¿Qué necesitan? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como líder para ser eficaz, ¿no? O sea, entonces, en la primera de las fases, en la microayuda, la que os contábamos antes, pues tenemos a la gente súper confundida. Madre mía, esto no lo habíamos visto nunca nadie, ¿no? O sea, inseguros. ¿Y qué necesitan en esos momentos? ¿Qué necesitaba nuestra gente? ¿Qué necesitábamos nosotros mismos? Pues hechos, que no hubiera especulaciones, instrucciones claras, precisas, que el líder estuviera allí, que me diera una guía, un foco, ¿qué tengo que hacer? Dame un poquito de orientación, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer el líder? Pues, por ejemplo, pues por supuesto, ser directivo. Por eso muchas veces ante la pregunta de lo que nos decían a nosotros muchas veces, pero el liderazgo directivo no es bueno. Depende del contexto. En este contexto es el adecuado, ¿no? Y foco en los resultados a corto. Resultados a corto quitan la incertidumbre. Entonces, es lo que había que hacer, transmitir seguridad con los resultados a corto, hasta que ya el contexto evoluciona y nuevamente evolucionamos nosotros, ¿verdad, Miriam? Sí, y entonces, pues en esta fase de responder que os habíamos comentado, el estado emocional, como he dicho, ha cambiado mucho. O sea, de ser confusión, ahora empieza la parte de estar cansados, de desmotivación. Por lo tanto, dada esa situación, necesitan claridad y positivismo dentro de la realidad. Y lo que hemos dicho, poder colaborar, poder sentirse partícipes de lo que está sucediendo. Y aquí el modelo de líder que creemos
que es el que mejor encaja para conseguir esto, es un líder motivador, porque realmente el equipo está suele pasar lo que decíamos, se forma lo que decíamos, ¿no? La fase del muro, donde en ese momento puede haber un pico para caer en la motivación, y lo que tiene que ser el líder es impulsar a través de la colaboración los proyectos transversales. La parte de confianza, nosotros creemos que no se puede olvidar en ninguna de las fases, tienes que estar siempre generando confianza, y también el tema de generar reputación. Se van a acordar muchísimo lo que hemos hablado en otros webinars de qué hiciste por ellos como líder. Eso no se va a olvidar ahora. Y tu reputación va a depender cuando en momentos de crisis has dado respuesta a tus equipos. De hecho, hablábamos, si recuerdas, Miriam, hablamos de estos son los momentos, estos momentos que estamos viviendo son los momentos sobre los que se van a crear historias dentro de muy poco tiempo. Os van a decir, ¿te acuerdas cuando pasó esto? Lo que tú hiciste. Y hablábamos mucho de la importancia de que esa reputación creada de los líderes genera compromiso, porque automáticamente pensamos, la próxima vez que pase esto yo quiero estar con una persona que ha hecho esto. O falta de compromiso, la próxima vez que pase esto no quiero estar con una persona que haga esto. Ya lo he vivido, no quiero volver a hacerlo. Entonces es un momento, todavía sigue siéndolo, en el que para liderazgos y para la imagen de liderazgos es fundamental. Tercera fase, regresar. Volver a lo normal. Hablábamos antes que la clave aquí es volver a un liderazgo, al líder coach famoso que tanto se hablaba. Aquí tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Porque lo que necesitan las personas es, ante un sentido de pérdida, de un poco de decir, ¿con qué me voy a encontrar? Lo que necesitan es que el líder desarrolle a personas y equipos y además dé mucho sentido a lo que ocurre, a lo que está pasando y a lo que va a ocurrir. De nuevo transmita positividad, pero sin caer en el exceso de optimismo. Está muy estudiado también que el optimismo tóxico, que le llaman, tiene una incidencia muy mala en el liderazgo, muy negativa sobre la imagen del liderazgo, pero sí transmitir positividad y esperanza. Lo vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, aprovechamos para decir, tenéis las citas de las investigaciones siempre abajo, pero los que están haciendo un trabajo excepcional en investigación en nuestro campo, en liderazgo, en comportamiento organizativo, durante la crisis, McKinsey está haciendo un trabajo brutal desde China, desde febrero, y Deloitte también. Están haciendo un muy buen trabajo. Son fuentes a consultar bastante interesantes. Entonces, vale, tenemos todo ese marco general, pero yo vuelvo a mi día a día y digo, vale, esto está muy bien, pero ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para que mi equipo realmente esté enfocado, tenga dirección, tenga alineamiento, tenga compromiso, estén contentos, consigamos resultados? ¿Qué tengo que hacer en la semana de la 8 a la 10, en estas 3 semanas? Pues hay 3 ejes. En el primero, vamos a verlos ahora bien cada uno, el primero es, da al equipo lo que necesita cuando lo necesita. Hacíamos en el segundo webinar dábamos bastante importancia al hecho de que teníamos que saber cuáles eran las necesidades del equipo para poder enfocarnos bastante en ello. Ahora ya es obligatorio, o sea, ya no hay opción. Antes decíamos, bueno, sí, es una cosa que podemos hacer, que debemos hacer, pero ahora es obligatorio. Tenemos que conocer a fondo qué es lo que necesita el equipo en este momento. Segundo, vuelve, como hablábamos, el líder coach. Hemos pasado por el líder directivo, hemos pasado por el líder motivador y ahora volvemos a un liderazgo, a un líder coach. Lo veremos también. Y tercero, nos enfrentamos a una situación que va a ser crítica. Nos enfrentamos a una situación que es como un viaje, es como una aventura, es un viaje en el que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué hay que construir en el equipo? ¿Cuál es la habilidad fundamental a construir en el equipo? Pues la resiliencia, esa capacidad de enfrentarnos a situaciones que no conocemos y seguir adelante. Esa capacidad de no tirar la toalla y esa capacidad de decir, bueno, vamos allá porque entre todos nosotros le podremos dar una solución. Vamos a ir viendo. Muy importante, recordemos que el webinar, una de las cosas que trata es de cómo construye una agenda práctica. Con lo cual, cada una de las patitas que os estaba contando ahora Pedro, la vamos a desengranar un poco, pero ir ya fijándoos en aquellos elementos que pueden ser interesantes para construir vuestra agenda, porque aunque nosotros os demos un modelo ahora al final, todo eso lo hemos hecho metiendo en la coctelera los comportamientos de los cuales vamos a hablar ahora en cada una de las 3 patitas. Sí, y esto es muy relevante lo que dice Ramona, porque siempre damos el concepto, los comportamientos y herramientas para trabajar esa. Entonces, vamos a empezar con el primero. Vamos a ver qué es dar al equipo lo que necesita cuando lo necesita. Y existe una fórmula mágica, que ahora os vamos a pasar. ¿Cómo entendemos lo que necesita el equipo en este momento? Pues existe una fórmula mágica. No es tan complicada como este hombre haciendo cálculos, porque realmente es esta. Es preguntar.
de muchas maneras, ahora lo vamos a ver, hay muchas maneras diferentes de preguntar y hay muchos esquemas para capturar esa información y darle sentido, pero la base es que preguntemos, es decir, que no pensemos que sabemos lo que el equipo necesita. José Luis, cuéntanos un poco cuál es la esencia de la pregunta. Sí, hay un esquema que llamamos el modelo MIA. Cuando estamos trabajando con nuestros equipos, habitualmente del puro roce de estar con ellos un día, un café, etcétera, más o menos vamos conociendo qué es lo que nuestro equipo necesita y qué es donde podemos intervenir. Como la situación es nueva, es tan nueva, no demos por hecho lo que el equipo necesita. Es decir, creo que es un buen momento para estar un poco encima y preguntando siempre qué es lo que necesitan. Es cierto que nosotros utilizamos lo que llamamos el modelo MIA, es decir, tenemos que hacer preguntas a esa parte más emocional, que además en el fondo es la que toca los resortes motivacionales, preguntas donde realmente yo llegue a saber qué es lo que están sintiendo, qué es lo que le está preocupando, qué es lo que le inquieta, es decir, qué es aquello que veíamos antes en el tag de palabras que genera esa incertidumbre. Esa incertidumbre tiene un origen en cada uno, tendrá uno diferente, pero es interesante. Lo siguiente es, vale, si ya tienes ese tipo de necesidades, ¿cómo estás solucionándolas? ¿Qué estás buscando? ¿Cómo estás intentando solucionarlo? Y lo siguiente, si ya sabemos qué le motiva y qué conoce respecto a su necesidad, ¿cómo lo transformamos en acciones? Es decir, ¿qué es la vía para ayudarles a satisfacer las necesidades? Nosotros no podemos reducirle la incertidumbre, pero podemos ayudarle a que la reduzca apoyándole en determinadas acciones. ¿Cómo podemos reducirla? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Que es el sitio donde nosotros podemos intervenir más. Y para esto, pues tenemos tres herramientas de las que hemos dicho que tenéis que empezar a pensar para incluirlas en la agenda. La primera es un must, es decir, dedica tiempo de necesidad, tiempo de valor dentro de las reuniones a trabajar este aspecto. Está bien trabajar la parte más operativa, está bien trabajar objetivos, etcétera, pero dedica un tiempo a preguntarle al equipo, preguntar individualmente cómo se encuentran, partiendo de las preguntas motivacionales a las preguntas de acción. Lo siguiente es lo que llamamos Simple and Powerful Questions. Hay dos preguntas que siempre tenemos que hacer al equipo en las reuniones, al acabar las reuniones. ¿Qué necesitáis de mí esta semana? ¿En qué os puedo ayudar? ¿Y qué tema tenemos que dejar solucionado? Es decir, de todos estos temas que nos preocupan o que tenemos que trabajar, volver a poner esas pequeñas metas que nos van a ayudar esta semana. Y la última herramienta que le hemos llamado el check-in de necesidades es distribuye al equipo por grupos y en función de las necesidades que vayamos detectando, que seguramente hay muchas que son comunes, vamos a trabajar en cómo solucionarlas. Es decir, es un momento de no dar por hecho lo que mi equipo necesita, porque para todos, para vosotros como líderes y para vuestro equipo, son situaciones nuevas con necesidades nuevas, seguro. En el ebook, de hecho, tenéis una estructura de preguntas y una batería de preguntas para detectar la M, la I y la A, motivación, información, acción. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Recordar, teníamos tres apartados en los que tenemos que trabajar. Una es dar al equipo lo que necesita cuando lo necesita, es decir, conozco sus necesidades y actúo en consecuencia y trabajo sobre ellas, porque va a generar siempre una percepción muy buena y además me va a ayudar mucho a llevar hacia donde tenemos que llevar en esta fase. Vamos a la segunda. La segunda es la vuelta del líder coach. Miriam, cuéntanos un poco. Bueno, pues como os decíamos antes, en esta fase hay que promover la figura líder coach. Si algunos sois coaches como yo, pues es algo que siempre hemos promovido muchísimo, pero no siempre al modelo más adecuado. Entonces, en este momento, además el peso también, el equipo tiene que recoger todo el peso de alguna forma que ha llevado el líder y compartirlo. Por lo tanto, el rol del líder tiene que ver mucho con que acepte, internalice la situación y sobre todo se dé cuenta de qué es lo que aporta y sea proactivo en este momento. No volvemos a la normalidad, no volvemos a que el líder nos diga lo que tiene que hacer, no volvemos a eso, volvemos a que se eleve el grado de conciencia. ¿Y eso por qué? Porque lo que hace es que sean
los que nos den soluciones, nuevas soluciones, es decir, el co-crear las soluciones en el equipo a través del líder, de la escucha, de la pregunta, del estar receptivo a lo que nos dicen, es la única manera de que cuando volvamos realmente seamos equipos eficientes. El líder, y lo sabéis los que estáis ahí, solo y menos, después de todo lo que se ha pasado, no va a poder gestionar la situación, porque además va a haber un montón de input nuevo que ni como líder no sabemos manejar, ni como entorno, ni del cliente. Por lo tanto, el que el equipo tome conciencia de que solo con ellos y a través de sus soluciones, de sus aportaciones, nos ayuden, es la manera de que salgamos adelante como equipo a la vuelta de la situación que tenemos. Vamos a ver algunas herramientas. Entonces, algunas herramientas, como siempre nos gusta dar herramientas concretas, ¿no? Una de ellas sería pues, las sesiones de caza-soluciones, como ponemos Solution Hunt, es decir, expresamente sesiones para ello. No, a veces puede surgir de manera informal, pero hay que generar un entorno y un entorno de creatividad para que eso suceda, un entorno positivo para que la gente aporte soluciones. Por supuesto, el feedback, que es una herramienta en todas las fases, pero para mucho más, con un modelo que utilizamos nosotros del Center for Creative Leadership, SCI, por lo menos dar un feedback concreto y específico en cómo se han hecho las cosas en la semana. Cuando hablamos de SCI nos referimos, sin entrar en detalle, a que sea algo concreto, específico, donde le des a las personas un comportamiento concreto que tiene que cambiar. Y este feedback tiene que ver con... Todas las semanas tenemos que ver, este es el tema de agilidad, ¿no? El feedback tiene que ver con la agilidad. ¿Cómo de ágiles somos, primero, para aprender de las cosas y cómo aportar nuevas soluciones rápidas? Entonces, ese es un elemento clave. Y el último que ponemos ahí, que es fundamental, al final lo que decíamos, hay que transmitir mensajes positivos y simples, historias buenas que hayan pasado. Ya sabemos que esto es muy dramático, esto no es un realismo, como decimos, no es un optimismo tóxico, decir todo está bien, pero sí hay muchas cosas de las que podemos aprender. Entonces, poner mucho foco a nivel profesional y personal en qué cosas estamos aprendiendo como equipo, desde luego nos va a ayudar a ser muchísimo más eficientes. Pero esto hay que, en nuestra agenda, hay que generar espacios para que esto suceda. Hay que dejar tiempo para que esto se produzca. Sí, este tema, gracias Miriam, este tema del líder coach es muy, muy relevante. Sabéis que hay en liderazgo, hay toda una rama del liderazgo que se llama liderazgo vertical. El liderazgo vertical lo que viene a decir, es un poco duro lo que dice el liderazgo vertical, pero el liderazgo vertical lo que viene a decir es que mientras no elevemos nuestro nivel de conciencia, no vamos a poder pensar en los problemas ni actuar en los problemas desde otra perspectiva. Entonces, aprender habilidades, aprender herramientas, no nos vale si no conseguimos elevar ese nivel de conciencia, porque solo elevando el nivel de conciencia es cuando podemos aplicar esa nueva herramienta. Este reskilling que se habla tanto ahora, el reskilling y el upskilling, implica una función clave del líder coach en hacer pensar a su gente, a sus equipos, de otra manera, porque si no, lo único que vamos a hacer es aplicar cosas y no funciona. Funciona cuando consigues subir el nivel de conciencia. Entonces, las herramientas funcionan. ¿No? Nosotros lo decimos muchas veces, decimos, pero ¿cómo es posible que haya personas que lleven haciendo programas de feedback 25 años y te siguen diciendo, necesito un programa de feedback? Y realmente no es porque no sepan hacer feedback, saben perfectamente, saben mejor que nosotros. Es que tienen que elevar el nivel de conciencia para poder aplicar ese feedback. Por eso la labor del líder coach aquí, en este periodo concretamente, es muy, muy, muy relevante. Ok, vamos a la última. Vamos a la tercera, que es construir resiliencia. Recordar, habíamos visto dar al equipo lo que necesita cuando lo necesita. El líder coach, Ramona, cuéntanos a qué nos enfrentamos y cómo construimos resiliencia. Bueno, pues estas son las últimas herramientas que os vamos a ofrecer hoy para construir vuestra agenda de la novena semana, ¿no? Bueno, y esto es una realidad que nos hemos enfrentado nosotros. La crisis sanitaria, que al principio supuso, yo creo, la mayor de nuestras preocupaciones, bueno, pues afortunadamente parece que se está empezando a estabilizar, ¿no? Pero ahora hay otra crisis que nos preocupa muchísimo, ¿no? A todos, en cualquier ámbito económico de nuestro país, ¿no? Todos los países, pero bueno, nosotros ahora mismo en nuestro país nos preocupa muchísimo cómo vamos a afrontar, ¿no? Esa crisis financiera y económica a la cual nos está enfrentando el COVID. Y es el momento en el que los líderes pues transmitan algo que ya habéis visto, que nosotros lo traducimos todo a siglas, pero dice muchas veces que transmita eco, ¿no? Esperanza, confianza
y optimismo. Pero de una forma determinada, nuevamente. Tenemos unas herramientas que os queremos compartir. Aquí están las claves. Hay 2 claves y una es, bueno, pues con respecto al tema de la esperanza. Esperanza con realismo. Antes decía Pedro, ojo con el optimismo tóxico. Ojo con el optimismo tóxico. Una cosa es el optimismo y otra cosa es no tener los pies en el suelo. Y aquí nos enfrentamos nuevamente con temas de la queja. Y la queja tiene 2 vertientes importantes. Una, la nuestra propia. Y es normal, porque a veces nosotros también nos cansamos, llega al final del día y dice, Dios mío, las cosas que tengo que gestionar, o qué cansado estoy, o qué preocupación tengo, porque todos tenemos nuestras preocupaciones de nuestra vida personal también, ¿no? Y esa es una parte que nosotros tenemos que autogestionar, que tiene que empezar por ahí, por la autogestión del líder. Pero otra mucho también es gestionar la queja del equipo. Al equipo hay que ayudarle, hay que estar ahí, hay que ser líder coach, como nos contaba antes Miriam, pero ojo, que son adultos también, ¿eh? Entonces, hay que poner la realidad en su contexto y para eso nosotros os proponemos aquí también algunas herramientas, ¿no? Algunas de ellas ya las hemos hablado, vamos a intentarnos repetirnos por acabar en horario, ¿no? Pero aquí tenéis las 4. José Luis nos habló de la número 2, ¿no? De celebra, reconoce, Miriam también, el feedback, los momentos positivos, hay que transmitir aquello que estamos haciendo bien. Pedro nos habló también de las historias son lo que vamos a recordar, ¿no? De lo que nos está pasando e historias también que el líder puede contar de ¿habéis visto lo que están haciendo en un equipo en tal empresa? ¿O habéis visto lo que está haciendo nuestro equipo de marketing? ¿O habéis visto lo que está haciendo nuestra sede de Bruselas, de Berlín? Hay muchas empresas que tienen distintas sedes y entre todas podemos sacar muchas experiencias y muchas historias que son lo que quedan. Y los proyectos de ayuda son muy significantes en este momento, ¿no? Y recordemos además que todos tenemos gente muy joven en nuestros equipos que para ellos el impactar, el aportar algo a la sociedad es algo que realmente valora mucho dentro de una empresa, valora mucho dentro de un líder, de la reputación que hablábamos antes y que es algo que van a recordar siempre. Proyectos tanto internos como externos, que aporten tanto al cliente interno como al cliente externo, pero que dan desde luego autoconfianza al equipo y generan, como dice el punto número 1, cohesión y significado. Muy bien, Ramona. Muchas gracias. Pues con esto llegamos al fondo del embudo. Construíamos el webinar como un embudo que iba desde lo más conceptual a lo más... íbamos metiendo conductas, comportamientos, normas y acabamos en la agenda, que es una cosa que es mucho más pragmática, por así decirlo. En el webinar 1, como os decíamos antes, era absolutamente agendado todas las acciones que teníamos que hacer. En el webinar 2 empezamos a agendar ya de otra manera porque lo que había que hacer era distinto, ya no podías agendarlo como en el 1. Y en el webinar 3, si veis, volvemos también un poco a hacerlo de esta manera. Lo que nos interesa es el código de colores, eso es lo que más nos interesa. Quiere decir, el código de colores quiere decir para nosotros que durante esas 3 semanas, una de ellas ha pasado, en otra estamos ahora mismo, la semana 8 pasó, la semana 9 estamos, es importante, amarillo, detectar necesidades al principio del ciclo y al final haces un check-in de necesidades. ¿Qué hemos cumplido? ¿Qué hemos hecho? Esta detección de necesidades que hacemos en la semana 8 y en la semana 10 tiene un impacto tremendo sobre el equipo porque les hace sentirse parte de, genera muchísimo compromiso porque hemos detectado necesidades juntos, modelo MIA, motivación, información, acción, y hacemos un check-in de necesidades. Si conseguimos generar un ambiente de equipo, una cultura de equipo suficientemente potente en la que se pueda hablar y se pueda dar feedback, pues es muy poderoso porque la clave real de esto es que estás trabajando sobre necesidades de las personas que han comentado, las han explicitado, con lo cual no estás trabajando en nada que les sea ajeno, es que lo han dicho y se está trabajando. Y volvemos al concepto coctelera, ¿no? Que decíamos antes. Todas estas herramientas de las que os hemos ido hablando, nosotros las hemos metido en una coctelera, las hemos puesto en códigos de colores para que fuera más fácil, pero lo interesante es respetar ese código, ¿no? Y saber que en la semana 9, pues esas herramientas que nos hablaba Miriam, ¿no? De Leader Coach. ¿Cojo el feedback? Vale, pues a lo mejor cojo el feedback o puedo coger otra. Nosotros hemos propuesto un modelo, pero lo que queremos es que sea fácil, sencillo, aplicable. Solamente escoger una de las herramientas
y respetar el código de color, ¿no? Lo mismo que el azul que os poníamos en la semana nueva, que son las historias. ¿Cuántas historias tenemos ahora, ¿no? En estas 9 semanas, ¿qué estamos viendo? ¿Qué globalización tan brutal tenemos en el mundo? Pues aprovechémoslo para contar historias. Claro, y además es muy relevante, para nosotros la agenda es muy relevante. Fijaos, nosotros siempre que estamos trabajando con clientes y nos dicen, quiero mejorar mi liderazgo, le decimos, enséñame tu agenda. Entonces, si en la agenda no pone nada de liderazgo, es muy difícil que estés haciendo cosas de liderazgo. Las puedes hacer de cabeza, obviamente, pero un rasgo potente de personas que están trabajando y desarrollando su liderazgo es que se agendan cosas de liderazgo. Entonces, yo en la primera semana me agendo las 3 cosas, de equipo, coach y resiliencia. En la segunda semana me agendo de líder, coach y de resiliencia. Y la tercera semana me agendo esto u otras cosas, pero para nosotros es muy relevante, sí, es muy relevante ver que esos líderes tienen agendadas acciones de liderazgo. Eso implica desarrollo de liderazgo. Muy bien, pues llegamos al final con esto, pero nos queríamos ir con la sorpresa que os decía Ramona antes. Entonces, Ramona, cuéntanos un poco. Bueno, pues vamos a volver otra vez a nuestro teléfono, ¿vale? Vamos a volver a menti.com. Recordad que tenéis la web en el chat. Y tengo que darle, si tenéis todavía el corazón, a sal y vota en otra presentación. Aquí vamos a tener que meter otro código. Pedro, por favor, ahí estamos, que estaba en negro. Ahí tenéis el nuevo código que tenéis que meter, que es el 25 83 19. ¿Vale? Vale, el concurso obviamente es anónimo, podéis, Sí. es decir, se puede hacer, veis que va a poner ahí, va a poner unos iconos, pues los únicos que sabéis quiénes son los iconos sois vosotros mismos. Sí. Y bueno, y pues se trata de votar, porque esta es la sorpresa que teníamos, a ver quién es más rápido votando y por supuesto quién vota bien. Vale, pues vamos allá, solamente son 2 preguntas, vamos a verlas y tiene su velocidad aquello. Vale, empezamos. Mira el teléfono. Vota. Nos quedan 15 segundos. Vale, hemos votado todos. Vamos a ver qué ha salido. Pues ha salido 12 personas que efectivamente han aprovechado mucho porque los otros 5, ahora vamos a repetir otra vez, cuando acabemos os quedáis, que vamos a volver a repetir el webinar porque saber qué hacer cada día no, ni apuntarlo todo y no olvidarse, no. La agenda nos sirve para tener una estructura mental que nos permite meter herramientas y cosas acciones que nosotros tenemos que meter en esos códigos que tenemos que hacer. Vamos a ver quién va primero. Vamos a ver las puntuaciones. Esto es, la evaluación de esto es el que da la correcta y el que es más rápido. Luego tenemos a Pato, que ha sido con mucho el más rápido, el más veloz. Nos queda una pregunta más, ¿vale? Todavía podemos ganar cualquiera de nosotros. Vamos allá. Podéis mirar al teléfono. La pregunta ya está saliendo. Ya tendréis, responde con rapidez. 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora llegó el momento de votar. Tranquilos, que nos quedan 15 segundos todavía. Vamos allá. Si empezara de cero y tuviera que elegir una acción para mañana, esta sería fundamentalmente, si tuviera que hacer algo de hoy a mañana, es saber qué es lo que necesita el equipo. Saber, antes de hacer ninguna cosa, es disparar sobre seguro, saber qué es lo que necesitan y obviamente que encaje con lo que realmente hay que hacer, porque si no tendríamos que rehacer un poco pero saber qué es lo que necesita el equipo, fundamental. Vamos a ver el ganador total, de hecho, ya. Homer, Pato, Sebastián. Vamos a ver quién sale. Pues mirar, ha sido Pato con 1936 puntos. Esto era una manera graciosa de terminar todas estas cosas.
Pero realmente lo que sí que os queríamos compartir con vosotros es sobre todo la idea que veíamos al principio de la necesidad de siempre tener las fases, los ciclos por las que pasan y saber que hay acciones y comportamientos que son distintos en cada uno de ellos y que tenemos que estar entrenados para saberlo, para conocerlo. Es muy difícil desarrollar liderazgo si no sabes qué es lo que hay que hacer para desarrollarlo y después hacerlo, que es una de las claves. Así que muchísimas gracias. Pato, que se ponga en contacto con nosotros. Y todos aquellos que quieran pues una sesión individual, que les haya quedado alguna duda, pueden ponerse en contacto con nosotros también y posteriormente a esa sesión enviaremos el ebook. Pedro, yo creo que es el momento, si quieres, de abrir los micrófonos. Si tenéis alguna pregunta, voy a abrir todos los micrófonos por si queréis participar, por escrito o por oral. Como veáis, ahora mismo están todos los micrófonos abiertos, con lo cual, bueno, encantado de haber estado con vosotros, un placer para todos nosotros y nos vemos dentro de poco. Vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. 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 Chao. Gracias. Gracias. Buen viernes a Raúl.